Buenas tardes, buenos días, estimados estudiantes. Hoy tenemos la clase de la página 158 del libro del estudiante con el tema medidas de tendencia central para datos agrupados. Estaremos viendo tres medidas de tendencia que son la media, la mediana y la moda. Bien, como saberes previos, ya ustedes vieron en el libro integrado hace algunos meses atrás la tabla de frecuencias con datos agrupados. Tabla de frecuencias, que es una variante, ¿verdad?, de lo que vamos a ver hoy, que es medida de tendencia central. Entonces, por eso el libro empieza con este saber previo y un ejercicio que tenemos aquí. ¿Sí? Vamos a recordar que eso que estaba en el libro integrado, ustedes lo buscan allí, pero yo extraje una parte allí. Allí estudiábamos el rango, ¿sí?, que es el valor que se obtiene al restar el menor valor de los datos del mayor valor. Y así para cada una de las fórmulas que queríamos encontrar. Una fórmula importante era K, que K es el número de subgrupos que se conforman, o sea, esto de aquí, los subgrupos, que se conformarán dentro del grupo de datos. Se calcula con la fórmula Sturges, ingresando los datos en el calculador. Esta es la fórmula Sturges, que acá la tengo. ¿Sí? La reconocemos con la letra K, que es igual a 1 más 3,322 logaritmo de n. ¿Sí? Y sustituimos esos valores y en este caso nos va a dar 4,322. Ya lo vamos a analizar el ejercicio. Okay, también tenemos la n, que es lo que representa el número de datos o población, también esta es la población, les recuerdo. Y se calcula sumando todas las frecuencias absolutas, ¿verdad? O es la cantidad de datos que aparecen aquí, en la lista de datos. ¿Sí? La amplitud es el número de datos que contendrá cada intervalo. Por ejemplo, la amplitud entre 13 y 14 tenemos 1, ¿verdad? Para cada, sí, entre 13 y 14 hay una unidad, entre 15 y 16. Entonces la amplitud será 1. Se la calcula como se indica aquí, ¿verdad? Y la marca de clase, que es X es la marca de clase, es el valor medio de cada intervalo. O sea, aquí tú sumas 13 más 14 dividido para 2 da 13,5. Es el valor medio de cada intervalo. ¿Ok? Bien, ¿qué dice este ejercicio introductorio de saberes previos? Que se calcula la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada de los siguientes datos, que corresponden a la edad de un grupo de 10 jóvenes. Entonces tenemos 10 jóvenes. Al primero se le pregunta la edad, dice, tengo 15, 14, 15, el otro, y así. Hasta el último que se le pregunta dice que tiene 16. Bien, entonces aplicando esta fórmula, ya sabemos el rango. El rango es 18, el valor más alto, menos el valor más bajo, que es 13, y eso es así. ¿Sí? La K, que es aplicar la fórmula de Sturgeon. ¿Para qué sirve la K? Para indicar cuántos, esto me indica cuántos intervalos, ¿sí?, yo voy a tener que indicar aquí en la tabla. Entonces aquí me indica que son 4, algo. Entonces lo aproximamos a al siguiente entero, que es 5. Y por eso hemos puesto 5 intervalos. ¿De qué amplitud cada uno? De amplitud 1. Por eso la amplitud es importante, para saber qué espacio, ¿sí?, o qué amplitud mismo, ¿sí?, hay entre el valor menor y el valor mayor de cada intervalo. ¿Sí? Este valor mayor o valor menor también se lo conoce como límite inferior y límite
superior. El inferior y el superior de cada intervalo. ¿Ok? Ahora, si vamos a ubicar, ¿sí? Los datos ya en la tabla, yo aquí ya he ubicado en los intervalos, ¿verdad? Con amplitud 1, porque así me lo dice, ¿sí? Desde el límite o desde el valor menor del rango, que es 13, hasta el valor mayor del rango, que es 18. ¿Ok? Con una amplitud de una unidad, ¿verdad? Aquí dice 1. Listo. Entonces, sacamos la marca de clase, es X, ¿verdad? Sumamos estos dos y dividimos para 2 y nos da esto, ¿verdad? Aquí está, para todos ellos. Luego sacamos la frecuencia absoluta, F sub I, sub I. Aquí le he puesto FI porque a veces, así también a veces se escribe en los libros, ¿no? Pero es F sub I, minúscula la E. Eso significa frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos aquí? ¿Cómo ubicamos? Les recuerdo, buscamos aquí en la lista los valores que estén entre 13 y 14, pero por cuestiones para no repetir, el 14 no lo vamos a tomar en cuenta aquí, sino en el siguiente intervalo, ¿ok? Si no, tendríamos que estar repitiendo y no saber dónde vamos a ubicar un 14. Entonces, quedemos de acuerdo que el valor superior lo repetimos, lo ponemos, ubicamos en el intervalo siguiente. ¿Ok? Entonces veamos, entre 13 y sería 13,99, ¿verdad? Y aquí no va a haber esas edades porque las edades son enteras. Entonces buscamos 13, 14 no lo ponemos porque vamos a poner acá 13 hay 1, 1 y aquí 1. Entonces la frecuencia absoluta de los números entre 13 y 14 es una vez, ¿verdad? Aquí ubicaremos los números 14. ¿Cuántos 14 hay? 14, 1, 2. Entonces ponemos frecuencia absoluta. Acá entre 15 y 6, ¿cuántos 15 hay? Hay 1, 2, 3. Entonces le ponemos 3. Y así sucesivamente con todos los demás. Una vez que tenemos indicados todos los valores o las frecuencias, ¿sí? Para cada intervalo, hacemos la suma de la frecuencia. Y esta va a ser n. Esto es n. La suma de todas las frecuencias. ¿Ok? N es la población, es el total de edades de los estudiantes. Bien, una vez que hacemos esto, si tenemos frecuencia absoluta, ahora vamos a determinar frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, ¿cómo se pone? ¿Cómo se calcula? En el primer valor lo repetimos, ¿sí? La frecuencia absoluta. ¿Sí? Y la frecuencia acumulada, a propósito, se la reconoce con la F mayúscula sub I. F mayúscula, para no confundir con la frecuencia absoluta, esta es frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Y luego sumamos con el siguiente, la frecuencia absoluta. Y nos daría 1 más 2, 3 y así sucesivamente. Vamos sumando. ¿Ok? Y nos quedará este cuadro. Una vez que sumamos así todas las frecuencias absolutas acumuladas, vamos a sacar la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se calcula dividiendo, ¿sí? La frecuencia absoluta que aparece en este casillero para la población, para n. 1 dividido para 10 da 0,1. Con la siguiente, 2 dividido para 10 da 0,2 y así sucesivamente. Al final la frecuencia relativa la sumamos y tiene que darnos 1. ¿Ok? Bien, la frecuencia, ahora F mayúscula sub R es la frecuencia relativa acumulada. Asimismo, obramos igual que la frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Y ponemos el primer valor, lo repetimos y luego vamos sumando 0,1 para más 0,2 da 0,3. 0,3 más 0,3 da 0,6 y así sucesivamente. El último valor debe coincidir con el total acá de la frecuencia relativa, ¿verdad? ¿Ok? Lo mismo acá, la frecuencia acumulada absoluta, este valor debe coincidir con la población. ¿Ok?
Bien, ahora vamos a ver la mediana. La mediana, su concepto dice, es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, cuando estos están ordenados de menor a mayor. Para calcularla se debe seleccionar un intervalo, el cual se identifica dividiendo el número de datos para 2. Para 2. La cantidad obtenida se busca en la columna de FI, aquí, FI. De no haberla se toma la mayor FI siguiente. FI siguiente. ¿Ok? Bien. Entonces, ya. Vamos a este cuadro. Necesitamos. Dice que se toma, ¿sí?, el número de datos, que son 30, ¿sí?, y se lo divide para 2. 30 para 2 es 15, ¿verdad? Y ese 15 se busca no en esta columna, frecuencia absoluta, sino en la frecuencia acumulada. 15. ¿Dónde va 15? Está entre 13 y 19. En caso que no exista 15 exactamente, entonces se coge el valor mayor, o sea, 19. Y sobre este intervalo, que vamos a pintarlo, ¿sí?, sobre ese intervalo vamos a trabajar. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Ahora sí, con este intervalo seleccionado, ¿sí?, ya podemos hacer referencia a los valores del intervalo anterior o del siguiente. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con la fórmula. Entonces aquí, sustituimos en la fórmula el límite inferior. Límite inferior del intervalo seleccionado. ¿Cuál es el intervalo seleccionado? El límite inferior es 5, ¿verdad? Con ese valor trabajamos aquí. Ponemos 5 más, ¿más cuánto? La amplitud, ¿verdad? Esta es la amplitud, que es 2. Ya sabemos que la amplitud es 2. Eso no cambia. Y acá, n, ya sabemos que es 30. Y sobre 2, como dice la fórmula, menos, menos, menos FI, F sub I menos 1. F sub I menos 1. ¿Cuál es ese F sub I menos 1? En la anterior, a ver, F sub I es el valor anterior que está, ¿verdad?, al seleccionado. ¿Cuál es el valor anterior? Este, ¿sí? Porque es F sub I menos 1, en el intervalo anterior. Entonces tomamos este valor 13, y lo ponemos aquí. Y se escribe, 13 sobre, sobre frecuencia absoluta. Ahora sí, frecuencia absoluta. ¿Cuál es frecuencia absoluta? Del intervalo seleccionado. Frecuencia absoluta es, aquí, a ver, ¿cuál era? Este de aquí. Sobre 6. Sí, es el intervalo seleccionado. El valor del intervalo anterior, eso solamente es para f sub i menos 1. Pero de ahí volvemos a los valores normales del intervalo seleccionado. Entonces, f sub i es 6. Ese lo sustituimos aquí. Y hacemos las operaciones normales. 30 sobre 2 es 15 menos 13. Tendríamos 2 sextos, ¿verdad? 2 sextos. Que si simplificamos sería un tercio, ¿verdad? Vamos simplificando una vez. Un tercio. ¿Sí? Un tercio. Y nos está faltando acá el 5 más 2, que no cambia todavía porque no estamos esperando 5 más 2. Bien, aquí debemos multiplicar, ¿verdad? 2 por 1, 2, tercios de 3. Entonces al final tendríamos igual,
igual 5 más 2 tercios. Más 2 tercios. Entonces hacemos esa operación. 5 más 2 tercios. Hacemos la operación que la hacen da 5,66, que viene a ser, redondeando, 5,67. 5,67. ¿Ok? Y esa sería la mediana. ¿Ok? Sencillo, ¿no? No se vayan a confundir en esto. Esto tal vez sea un motivo de confusión, pero esto es la frecuencia absoluta acumulada. Y es la anterior a la del intervalo seleccionado. ¿Ok? En la anterior. ¿Sí? Bien, vamos con el siguiente. Después de haber visto mediano, vamos a continuar con la moda. La moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que aparece más dentro de un conjunto de datos. O sea, el que más aparece. El que más aparece. Que aparece más dentro de un conjunto de datos. En un grupo puede haber dos modos que se conocen como bimodal o multimodal cuando se repiten más de dos valores. Se llama amodal cuando un conjunto de datos no se repiten los valores. En este ejercicio sí hay moda y hay una sola, ¿verdad? Vamos a ver. Sigamos. Al igual que para la mediana, debemos seleccionar un intervalo al cual llamaremos modal. Este intervalo corresponderá al que contiene la mayor FI. ¿Ya? Vamos nuevamente aquí. ¿Cuál es la FI mayor? Entre estos. ¿Sí? Es entre estos, ¿verdad? Este es FI. ¿Qué es esto? Este. Vamos a seleccionarlo con colorcito. Un amarillo. Casi no se ve. Pongámosle un azul. Un azul. ¿Sí? Ahí está, sí se ve. Entonces, en este intervalo vamos a trabajar. Entonces, para determinar la moda, dice que moda es igual a límite inferior más amplitud, ¿sí? Aquí no he puesto, y es igual a frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta menos 1. Eso significa la anterior del intervalo que escogimos. Sobre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta menos 1. O sea, la anterior también. Menos 1. Este es el factor entre paréntesis. Más este otro factor, frecuencia absoluta del intervalo menos frecuencia absoluta más 1. ¿Qué significa más 1? Es la frecuencia absoluta siguiente del intervalo siguiente que estamos tratando. ¿Ok? Entonces, miren, si estamos en este intervalo, estamos aquí, en el 8, ¿verdad? ¿Sí? La frecuencia absoluta anterior será 5. Ese es F sub I menos 1. Y la siguiente, F de acá, será F sub I más 1, porque es la siguiente de este valor del intervalo. ¿Sí? ¿Ok? Con esa explicación vamos a trabajar. Entonces, la anterior es 5 y la siguiente es 6. ¿Sí? De este, de este, de este intervalo, de esta línea. ¿Ok? Vamos a ponerla toda de azul. De una vez, mire, toda de azul. ¿Ok? Y trabajamos mejor.
Entonces vamos a hacer esas sustituciones, ¿verdad? Entonces dice, límite inferior, aquí lo ponemos. ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? Es 3. Sustituimos con 3 aquí. 3 más la amplitud que no cambia, ¿verdad? Es la misma, más 2. Aquí, frecuencia, ¿sí?, absoluta del intervalo. No se olvide que era 8, ¿verdad? Esta frecuencia absoluta del intervalo es 8. ¿Sí? Vamos a copiarlo mejor este cuadrito para tenerlo acá, a ver si me dejan copiar esto. ¿Sí? Y lo pegamos acá para tenerlo a la mano. Bien, ahí lo tengo. Entonces, 8, aquí, 8 menos, la frecuencia absoluta anterior, es, ¿cuál es? Antes 8, 5, menos 5, menos 5. ¿Estamos bien? Ahora vamos acá abajo. Acá abajo dice que es frecuencia absoluta. ¿Cuál? La misma. 8. 8 menos, otra vez, la frecuencia absoluta anterior, que es 5. 5. Ahora más, otra vez, aquí estamos. Más frecuencia absoluta, otra vez 8. Menos frecuencia absoluta más 1. ¿Cuál es después del 8? Esta de aquí. Entonces aquí ya no es otro valor, sino el 6. 6, ¿verdad? Bien, hacemos la operación. ¿Sí? El 3 más 2 todavía continúan ahí. Y decimos 8 menos 5 da 3. Da 3. Y abajo, 8 menos 5 da 3, ¿verdad? 3 más, 8 menos 6 da 2. Da 2, ¿verdad? 8 menos 6 da 2. Entonces tendríamos 3 más 2 son 5. Y una vez ponemos el 5. Y nos ahorramos un paso ahí. 5, ¿verdad? ¿Qué será igual eso? Será igual a, multiplicamos 2 por 3, 6 quintos, ¿verdad? Me quedaría 3 más, me salí de ahí, no debo subir. 3 más, ¿cuánto digo? 2 por 3, 6 quintos. Insertamos una fracción. Entonces, 6 quintos. ¿Sí? Si sumamos, si hacemos esta suma, nos va a dar igual, nos va a dar, nos va a dar 4,2. 4,2. Ahí, 4,2 la moda. ¿Ok? La moda va a estar en 4,2. Y ahí ya tenemos, ¿sí?, determinado, ¿sí?, las tres medidas de tendencia central para datos agrupados. Tanto la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Sí? Con esto terminamos esta clase, la explicación de esta clase. Les deseo éxitos y bendiciones a todos.